Bienvenidos a Todo Menos X. Hoy estamos en una cápsula más, un episodio más de esta segunda temporada. Y como siempre me acompaña Jimena Cardona, que está toda tropical, ella desde el bello puerto. Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, efectivamente aquí ando en la vacación, pero todo menos X no descansa, así que No, exacto. bienvenidas. Y hoy tenemos una invitadaza, Jime, porque fíjense que algo de lo que me preguntan muchísimo mis pacientes es un tema bastante interesante, es algo que no he profundizado yo tanto y que mejor que traer a un especialista como Paola Guzmán, que es especialista en estas técnicas alternativas de sanación energética y que pues quién mejor que ella para acompañarnos aquí en Todo Menos X, que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y particularmente en Instagram necesitamos que nos sigan también por ahí. Sabemos que nuestro auditorio principalmente está en Spotify, pero migren para acá, se ponen cosas divertidas y hay buenos posts también por ahí. Así que, perdóname, Pau, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Jimena, por la invitación y un gustazo estar aquí con ustedes para poder compartir pues todo este tema, como tú dices, del tema de las terapias alternativas, ¿no? Que ahora se ha puesto muy de moda, pero que en realidad va mucho más allá de la moda. Entonces, sino realmente el resultado que genera, bueno, pues es maravilloso, es magnífico. Exactamente, y además quiero empezar por decirles que estas son terapias milenarias, esto no es algo nuevo, no acaban de descubrir el hilo negro, el eslabón perdido ahorita en época millennial, no, esto mucho viene de la medicina china, mucho viene de la bioenergética, mucho viene de este entendimiento de que somos más allá de un cuerpo de carne y hueso, que somos energía, que hay varias dimensiones, que podemos accesar a partes de nuestro inconsciente desde una profundidad muy interesante a través de estas herramientas. Y justo por eso, pues tenemos aquí a Pau como invitada. Jime, ¿tú qué opinas? Cuéntanos, ¿qué sabes de estas cosas? Porque yo sé que tú sí le entras a la meditada y todo esto como tu Sí. servidora, pero ¿tú cómo llegaste a esto? Cuéntanos. Oye, pues mira, la verdad es que aquí ahora sí que Paola es la que va a dar la clase porque tampoco estoy muy enterada. Yo sí, obviamente entré a meditación, conocí unos maestros espirituales que los pueden seguir en sus redes que se llaman Satyarupa, así los encuentran en Instagram, Satyarupa, y ellos me han acercado mucho a todo esto que es la meditación, al estudio del Bhagavad Gita, que es precioso, eh, al yoga, y el yoga no solo como el ejercicio, sino también como todo el estilo de vida del yoga, ¿no? Desde alimentación, horarios, todo. Y se me hace algo increíble, o sea, se me hace algo increíble, pero sé que hay otras cosas y que hay cosas más allá que la verdad tampoco estoy tan enterada. Algún día hice barras de Access, no sé si también vamos a hablar de eso hoy, pero la verdad es que solo me quedé dormida. Entonces no sé qué tanto me haya ayudado, pero bueno, igual y no sé si me ayudó. Entonces mejor, Paola, tú cuéntanos. Claro que sí. Pues bien, como tú decías, Cris, exactamente. O sea, lo que sucede es que tenemos distintos cuerpos, ¿no? O sea, estamos conformados justamente tanto como por nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, que es el que trabaja mucho la psicología, y nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo áurico, nuestro cuerpo akáshico, por nuestros cuerpos, y tenemos una infinidad de cuerpos, ¿no? Que se han ido justamente descubriendo con el paso de los años. Ha habido ciertas canalizaciones por ciertas personas que han tenido, bueno, habilidades psíquicas mucho más desarrolladas. La realidad es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder canalizar, de poder ver, de poder sentir, ¿sabes? Simplemente es que lo vamos desarrollando, pues dependiendo, ¿no? Nuestro estilo de vida, dependiendo, hay quien ya nace como con estos dones que les llaman, en realidad todos los tenemos. Entonces solamente es como un músculo cuando vas al gimnasio, que vas, pues si vas todos los días y vas haciendo ejercicio, pues vas a llegar un momento que te va a ver el músculo marcado. Igualmente pasa con el tema de la sanación, con el tema de la canalización. Si yo diario practico, si yo diario medito, si mi alimentación es una alimentación
balanceada, tengo mis canales mucho más limpios, por supuesto que voy a recibir mucho más claridad de la información. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de técnicas alternativas? Hay muchas herramientas. Entonces, se han ido cambiando, modificando con el paso de los años, han ido surgiendo nuevas herramientas, de nuevos canalizadores, como tú bien decías, por ejemplo, una de ellas es las barras de Access, que están basadas en algún punto como la acupuntura de medicina china. Entonces se han ido modificando y actualizando al estilo de vida que tenemos ahora. Ujú. Y esto nos beneficia porque la gente se empieza a identificar mucho más para poderse abrir a estos canales nuevos de sanación, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vas a una sesión, por ejemplo, de medicina alternativa? Tú traes tu tema o lo que tú quieras trabajar. Entonces, por supuesto que siempre, como les digo, es importante trabajar tu parte mental, tu parte psicológica, ya sea en terapia o ir al doctor si tienes una cierta enfermedad, llevar un tratamiento, pero también es importante trabajar la raíz de donde viene, Ujú. ¿cierto? Ya sea, y a esto nos referimos con esta parte de estos cuerpos energéticos. ¿Qué sucede en tu registro akáshico? ¿Qué información hay tal vez de otras dimensiones, de otras conciencias, de otros espacios, de otras vidas en donde estás conectado? Entonces, eso nos da mucha claridad de información del por qué estás generando este trastorno o para qué estás generando esta enfermedad. Claro, yo quiero decir ahí una mini interrupción. Déjenme les explico un poquito desde la parte, a lo mejor un poco más científica, más psicológica, porque también luego nuestro auditorio escucha estas cosas y se emociona alguna parte y otra dice que jaladas de los pelos nos están hablando de las otras vidas y qué son estas, ¿no? Entonces, Claro. déjenme les explico que esto tiene todo un cimiento bastante bien fundamentado. La psicología, como para explicar la presencia y la existencia del ser humano, entendió que teníamos algo más allá del cerebro fisiológico que nos hacía actuar de la forma en la que actuamos, que nuestras conductas venían de algún otro lugar que eran más allá del lóbulo temporal, frontal o parietal o cualquiera que ustedes quisieran. Empezaron a través de la observación, porque acuérdense que la psicología viene derivada de la filosofía y entonces la observación era pues una de las herramientas mucho más utilizadas. Entonces empezaron a hacer esta observación de las conductas del comportamiento humano y empezaron a descubrir que había mucho más allá del cuerpo físico, de nuestra carnita, de nuestro 1,72 o 1,98 o 1,50 y 60, ¿cuánto, mi Jiménez? No importa. 1,60 rayando. Que no importa qué Así tan grande. alcanzando. Exacto, que no importa qué tan grande, qué tan alta, qué color seas, hay algo mucho más allá detrás. Y entonces se descubre esta parte que en psicología llamamos el inconsciente. Hay varios niveles de inconsciencia, ¿no? Está pues el preconsciente, que está como de fácil acceso, y está un inconsciente mucho más profundo que, como Jung hablaba, es en donde guarda la sombra, las partes más oscuras, las partes rechazadas, reprimidas, olvidadas, que no nos gustaron, que no nos sirvieron en su momento. Hagan de cuenta que las echamos una mochilita y ahí se quedan. Ahora, toda esa información pesa, tiene peso energético, tiene peso en tu conducta, en tu comportamiento, en tu desarrollo, en tu forma de ser. Entonces, al no atenderla, me trabé, al no mirarla, al no darte cuenta de que la vienes ahí arrastrando, tu vida se vuelve más pesada y hay mucha más dificultad para entender quién eres, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué repites patrones, por qué no te puedes zafar de una relación tóxica en la que todo el mundo te dice, está clarísimo que no te quiere, güey, ¿qué haces ahí? Y tú, pues es que sí lo quiero tantito y él así de vez en vez me manda un mensaje. ¿No? ¿Qué te tiene ahí atorada? Y esas respuestas, todas estas técnicas alternativas, además, por supuesto, de la psicología, que yo después quiero hacer un apartado, hacer la diferencia de cuándo sí ir a terapia psicológica emocional y cuándo sí hacer o cómo complementar una terapia emocional y psicológica con estas herramientas, Pau. Entonces, cuéntanos un poquito más, ¿por dónde quieres empezar? ¿Registros akáshicos, te late? Y luego nos metemos. Yo te platico un poquito, digo, sé que hay muchísimas herramientas, ¿no? Puedo platicar con las que yo trabajo.
ahora sí que te las digo y tú me dices cuál es la que te late y te puedo explicar un poquito más a fondo. Trabajo con una técnica que se llama Theta Healing, registros akáshicos, péndulo hebreo, tapping, barras de Access y, bueno, ciertas herramientas que además tiene Access Consciousness, que una de ellas es barras de Access. Trabajo con la parte angelical para quien es un poquito más visual y le gusta toda esta parte de lo esotérico y todo esto, pero realmente mucho de lo que también trabajo es biodecodificación. Entonces, y me encanta porque además en las sesiones como bueno, por lo que yo percibo de cómo las doy, es a veces mezclo técnicas, dependiendo de lo que la persona requiera en ese momento, ¿no? Entonces no me clavo como con la mente cuadrada de... Y bueno, pues entonces vamos indagando en la parte justamente como tú decías, ¿no? En la parte inconsciente, en la parte del subconsciente, para ver qué información hay ahí que nos pueda brindar justamente para poder llegar a un resultado, para poderlo disolver, liberar, sanar o como le querramos llamar, ¿cierto? Entonces, pues tú dime, ¿quieres que te platique un poquito más específico de alguna de las técnicas? Creo que te interesaba mucho la parte de los registros akáshicos. Sí, a mí esa particularmente me llama mucho la atención porque francamente yo personalmente ni profesionalmente me he metido a nada de esto. Entonces, conozco el tapping, por ejemplo, que es o sea, padrísimo, me encanta porque sí liberas muchas cosas a través del tapping, que son presiones en puntos de acupuntura, si no me equivoco, ¿no? Y tiene que ver con digitopuntura o como se llama esta. Cultura y neurolingüística. Y neurolingüística, exactamente, ¿no? Y bueno, la terapia, ¿perdón? Es un proceso completo, justamente, ¿no? Exacto. Entonces, el tapping justamente es tocar ciertos puntos, que además es padrísimo porque además de que, bueno, lo que podemos trabajar dentro de una sesión, la persona puede aprender a hacer la secuencia y hacérselo todos los días, ¿no? Y estarlo trabajando en su día a día y estar haciendo una liberación de emociones. Claro que en una sesión trabajamos en específico un trauma, un tema o lo que sea, pero el día a día que tú te estés haciendo tapping es una maravilla, ¿no? Y es muy noble porque lo pueden hacer, pero niños, pero viejitos, cualquier persona, a lo mejor estás en tu cama y, y lo puedes hacer, ¿no? Y vas viendo los resultados conforme va pasando el tiempo, Yo creo ¿no? que eso es una de las técnicas que a mí más me gusta y con las que de pronto he ayudado a algunos pacientes porque no se vuelven esclavos de tener que seguir el proceso de una terapia del tipo que quieras. Siempre es recomendable darle seguimiento como todo, porque pues al final de cuentas, si tú eres un paciente X y lo acabas de aprender, pues no eres experto. Entonces sí tener la guía y sí darle la continuidad y tocar base con la especialista es lo óptimo, pero también te lo puedes llevar tú, como dice Pau, y entonces es una técnica muy noble. Entonces ese es el tapping, ¿no? Entonces libera ciertas áreas de puntos en tu cuerpo a donde se guardó, vamos a llamar, donde quedó huella de algún... Trauma, shock, la información, la memoria, la creencia, se te quedó en cierta parte del cuerpo. Entonces, a la hora de presionar, hacer el tapping, damos ciertos golpecitos, se va haciendo esta liberación energética, justamente, en donde es como si, me encanta a mí explicarles, y incluso tiene que ver mucho con lo que sucede en las barras de Access, porque también son tocar ciertos puntos en la cabeza, ¿no? El tapping es simplemente damos golpecitos y en las barras de Access lo que hace es que la persona se acuesta y vamos a tocar ciertos puntos por ciertos tiempos y vamos cambiando posiciones, tocando 32 barras, 32 puntos en la cabeza. ¿Qué es lo que sucede en cualquiera de las dos técnicas? Somos como si fuéramos una computadora. Se cuenta que vamos a ir a hacer literal, apretar botones y a liberar toda la información, pero todas las carpetas, pero todos los archivos, pero todas las fotografías, pero como si te metieras a borrar. Entonces vamos haciendo un reseteo, porque a veces no sabemos exactamente ni de dónde viene el trauma, el shock, si es mío, si es de mis papás, si lo estoy jalando, si, ¿sabes? Entonces nos vamos a tocar esos puntos por ciertos tiempos y vamos liberando información. Entonces, esta técnica es distinta a la que decíamos, por ejemplo, las canalizaciones. Simplemente aquí es, ¿cuál es el tema? Tocamos puntos, la persona se puede relajar y dormir, o podemos hacer procesos verbales también durante la sesión y vamos haciendo desprogramación al mismo tiempo que vamos tocando los puntos. Entonces vamos sacando toda esa energía, ¿ok? ¿Y qué pasa? Literal es un reseteo. A mí me Buenísimo. Entonces, encanta porque es una manera muy fácil de sanar y muy, muy linda además porque puedes
hasta dormirte, ¿no? Y empezar a sacar información que se encuentra en tu inconsciente. Ok, a ver, te voy a hacer una pregunta del millón. ¿Cómo puedes, digamos que medir o darte cuenta de los resultados de un paciente con esta técnica? El mejor resultado que te puede dar es justamente la retroalimentación del paciente. Tú vas viendo los cambios, es que no hay mejor resultado que el mismo paciente te diga, está sucediendo esto, estoy teniendo estos cambios, me está pasando ciertas cosas. Y de hecho me gusta mucho cuando de repente llegan y me dicen los resultados. Ay, mira, y es bien importante porque a veces es soltar esta expectativa, porque a veces es como querer tener la sesión y querer que todo te suceda al otro día, ¿cierto? Pero Exacto. me ha sucedido que hay de repente hay gente que pasa un mes, 2 meses, un año, una semana, en la misma semana. O sea, los cambios varían, por supuesto, pero de que hay cambio, hay cambio. Y siempre se los digo, cualquier sesión que tomen conmigo, con quien sea, es ir quitando estas capas de la cebolla, donde vamos quitando información y tarde o temprano los vas a ver. Que no los veas como tú quieres es distinto. Pero Exacto. que hay cambio, de que hay reprogramación, o sea, de que se mueve la energía, de que se mueve la información, por supuesto que funciona. En cualquiera de las técnicas, llámese psicología, Exacto. cualquier terapia alternativa. Uh-huh. Sí. Ahora, Jimé, también me imagino que los cambios son sutiles, pero yo creo que un cambio hasta sutil es bien importante, porque a lo mejor tú no ves el cambio, pero antes a lo mejor salías de tu casa en la mañana mentando madres por el tráfico y todo, y hoy saliste tranquila y no te peleaste con el primero que se te cerró, y eso ya es un cambio. Y a lo mejor no se lo atribuyes a la terapia, pero si vas juntando como todas estas pequeñas sutilezas en tu vida, ahí está el cambio, ahí está el trabajo. Al final, pues yo creo que es trabajo en ti mismo, ¿no? Es trabajar en ti. Y qué maravilla tener una herramienta así, por ejemplo, como el tapping, que a lo mejor que si eres una persona ansiosa, te puedes ya controlar tú misma tu ansiedad o a tus hijos, irles enseñando como estas mini herramientas que pueden tener en su vida para ir trabajando lo que les cuesta, porque también pues los niños tienen sus angustias, su Claro. ansiedad y les puedes ayudar, ¿no? Entonces creo que es algo muy lindo como para complementar. Sí, claro. exacto. Y es bien importante, sobre todo lo que siempre les digo, compromiso, constancia, porque al final los vas a ver los resultados. Y me ha pasado porque de repente, no sé, un año después, ¿te acuerdas en dónde estabas parado? Y ahora ven dónde estás, o sea, ve todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Entonces, sí ha habido cambio, nada más que vamos viendo, depende de la sesión, y además de verdad es muy impresionante, porque si hay gente que tiene cambios muy drásticos. Ujú. Entonces, ahora sí que me ha pasado de todo, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ver mucho también, que eso es bien importante, con que la persona esté abierta y Y se dé receptiva. permiso y elija sanar. Porque si yo llego a una sesión y me lleva mi mamá, mi esposo, o los típicos, o por ejemplo los adolescentes que los lleva la mamá, o la que lleva el marido, ¿sabes? Si la persona no está abierta a ver su sombra, a ver sus demonios, a ver toda esta parte oscura, a ver su pasado, a ver que resolver el trauma, no va a suceder nada. Y siempre se los digo, ni el gurú más cañón, ni el mejor doctor del planeta, ni la mejor psicóloga, psiquiatra, sanadora, lo que tú quieras, no va a pasar nada. Porque esa Es que persona no tocas está un dando punto permiso. importantísimo porque todo tipo de terapia, ya sea psicológica, emocional, psiquiátrica, alternativa o la que gusten, igualito que un tratamiento médico, si tú no le das seguimiento y si tú no haces lo que te dice el doctor, pues chihuahuas, pues ¿cómo esperas que haya resultados? Cambios. Siempre tienen que acordarse que todo esto es un proceso, nada es magia. En esta vida lo que te vendan como magia seguro es nada más que mercadotecnia, porque es igual que la crema anticelulitis, ¿no? Úntate esta y vas a ver que tarán y ya no tienes, y tú ahí con tus hoyitos. Pues no es cierto, hay que ir al gimnasio, cierra un poco la boca, deja de tragar, ponte a hacer ejercicio y en una de esas sí ves mejora y a lo mejor y la cremita coopera, ¿no? Pero así solita, pues tampoco. Y esto es exactamente igual.
no podemos esperar, y a mí no me gusta y quiero hacer toda esta como énfasis porque mis pacientes de pronto me dicen, híjole, es que terapia, o sea, pues, ¿qué? ¿Va a durar años? Pues vas a durar lo que tengas que durar de acuerdo a Sí. cuánto tiempo te elijas tú dedicar, trabajar y qué tan profundo quieras o no trabajar. Y estas técnicas son igual que una psicoterapia, ¿no? Entonces, podemos tener herramientas para acelerar los procesos, pero que si tú sigues cerradita, aunque digas en tu mente, sí, 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 yo voy a ir al tapping y yo voy a ir a que me digan qué dicen mis ángeles y a ver que me lean las cartas del tarot. Si tú no vas a hacer la chamba, no importa qué te untes, qué te comas, qué te tragues, qué digas, qué repitas y qué tapping, nada va a jalar. Sí tiene que venir de un deseo interno de cambio, de que realmente quieras hacer una transformación, te quieras mover del lugar y que quieras hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, toda técnica funciona siempre y cuando pues cooperes. Entonces, Pau, cuéntanos un poquito más de, ahora sí, de los Quisiera registros. tocar un punto que creo que es importante ahorita que decías esta parte de la magia, ¿no? Porque a veces entenderíamos como esta parte de la magia de algo como, se vuelve como esta parte pseudoespiritual, ¿cierto? Porque se da mucho y lo vemos mucho en redes sociales, ¿no? Y el positivismo absurdo, Y por el ejemplo, falso ¿no? positivismo. La realidad es que tenemos pues, a ver, tenemos oscuridad y tenemos luz y tenemos cosas negativas y cosas positivas y ¿sabes? Y simplemente es poder abrazar esa parte. ¿Y a qué me refiero cuando dices esta parte de magia? La magia la estás haciendo todos los días, la magia la estás haciendo todos los días al tú hacerte tapping, al tú ir a tu sesión, al tú crear y hacer una transformación de ti, hacer un cambio a esta constancia, a este amor propio, a esta disciplina. Y esta es la magia, es tu poder de creación, es poder crear una nueva realidad. Entonces, cuando yo me voy a una sesión, llámese la que sea, la magia que estoy creando es justamente poder ver el trauma, poder ver esta parte para poderlo resolver, soltar, disolver, liberar, whatever, y simplemente cambiar mis puntos de vista, porque tus puntos de vista crean tu realidad. Ahí está la magia. Cuando yo cambio la creencia, cuando yo libero la memoria, entonces puedo crear una realidad diferente. Y ahí está la magia de poder vivir una vida totalmente distinta. Y sobre todo un poco más plena y liberada, ¿no? Porque por ahí hay un dicho que dice, quieres cambiar al mundo porque todo te parece mal, cambia tu percepción, cambia tu realidad, cambia tu manera de ver la vida y tu actitud ante ella, y entonces verás una secuencia de cambios maravillosos que al final de cuentas, con todas estas técnicas, pues por supuesto que ayudan, ¿no? Entonces, Pau, Totalmente. cuéntanos un poco más sobre los registros akáshicos, por ejemplo, y luego si quieres le entramos a la terapia angelical o al Theta Healing o cualquiera que te guste a ti. Y al final todo va de la mano, mira. Registros akáshicos, por ejemplo, es una herramienta, eh, a mí se me hace una herramienta súper valiosa porque nos brinda mucha información. ¿Y qué es el registro akáshico? El registro akáshico es la energía éter, la que conforma todo, la que sostiene todo, ¿ok? Sostiene, pero el elemento fuego, la tierra, el aire, el agua. Entonces, la que sostiene todos estos elementos es como si fuera, haz de cuenta, el Google o la biblioteca universal. Entonces, todos tenemos un registro akáshico, pero las personas, las cosas, los animales, la naturaleza, ¿por qué? Porque simplemente es información. ¿Cómo sacamos o cómo abrimos el registro akáshico de una persona? Con tu nombre completo, por ejemplo, o con el nombre, con el nombre que le damos el significado a cierta cosa, ¿sabes? O lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que la vibración de esto es como si fuera el código de barras, por así decirlo. Entonces nos vamos con ese código, abrimos el registro akáshico y es como si yo le pusiera en Google, le ponemos Christine Regato, entonces nos vamos y nos va a salir toda tu información. ¿Cómo se hace una sesión de registros akáshicos? Tú haces ciertas preguntas, entre más específica va a ser la información. Y esta sí es una sesión de 100% canalización, ¿ok? Y es muy distinto una canalización a una percepción,
Ajá, que no se confunda. Porque en una sesión de canalización de registros akáshicos, yo te voy a dar la información de lo que se está bajando, tal cual. Te guste o no te guste, sea lo que quieras entender o no, que llegue, lo comprendas en el momento o no, es la información que se está mostrando de acuerdo a tu pregunta. ¿Ok? Y la percepción es distinto, que se puede dar en muchos tipos de herramientas. Yo percibo que tu energía, que esto y el otro, ya es distinto. Una canalización es tal cual como baja la información, se te brinda. ¿Ok? Y la maravilla de trabajar con una sesión de registros akáshicos es que toda esa información que te está dando se está haciendo una dispensación kármica. ¿Qué es esto? Toda esa información se está sanando, la comprendas o no la comprendas. ¿Ok? Entonces, esa información, mucho se habla de que, o se malentiende también que el registro akáshico nada más nos habla de vidas pasadas. No necesariamente. Nos puede hablar de muchas realidades. Llámese pasadas, futuras, paralelas, perpendiculares, conciencias, dimensiones, lo que sea, ¿ok? Entonces, simplemente nos vamos a un registro a sacar esa información y se queda. Y se empieza a sanar. Yo creo que aquí cabe mencionar que es importante que los que nos están escuchando sepan algo que a lo mejor Pau y yo manejamos un poco más fácilmente porque es parte de nuestro día a día, pero nuestras almas que están aquí encapsuladitas en nuestros cuerpos son atemporales, es decir, no viven cronológicamente como nosotros bajo el calendario, o sea, para nuestra alma hoy no es 21 de julio, que es cuando estamos grabando, no sé cuándo nos escuchan, pero hagan de cuenta, ¿no? Entonces, no hay tiempo, no son las 11:35 de la mañana. Entonces, cuando se accesa información, como dice Pau, se baja tal cual, hagan de cuenta que está ahí todos el techo lleno de globitos con ¿cómo se llaman? Inflados de estos de los que flotan, y los bajas. Y entonces, como baja, quiere decir que cayó en tu timeline, que para ti puede ser premonitorio, porque aún no sucede, o puede ser algo que hable de tu pasado porque tú ya lo viviste o tu experiencia física ya lo presenció. Y entonces ya para ti tu entendimiento corpóreo resultó ser en el pasado. Entonces es bien importante hacerles entender que esto no es magia. Cuando tú estudias más allá del cuerpo físico y entiendes del cuerpo etéreo y entiendes de la magnitud de alcance que tiene nuestra alma y cómo estamos conectadas a diferentes dimensiones, se comprende que el cosmos es atemporal, que el universo es universal, valga la redundancia, pero es real. Y entonces no hay tiempo, no son 24 horas, no es un mes, no son 12, etcétera, etcétera. Y entonces cuando sale la información o cuando baja o cuando aparece en un timeline personal y por eso a ti te hace sentido para atrás o para adelante. Y es muy importante que esto no se malentienda como un proceso adivinatorio, porque una buena canalizadora, llámese una guía, llámese alguien que te lee las cartas, alguien que te lee las manos, el iris o lo que cada quien quiera leer, que se vuelven canalizadores y que pueden tener habilidades psíquicas, solamente ven, accesan esa información y te la ponen aquí para que tú la entiendas en este idioma, en este tiempo y de nuevo bajo estos usos y costumbres que tenemos en el plano físico. Pero eso no quiere decir que no estén sucediendo más cosas simultáneamente, ¿no? Y ahorita que está tan de moda esto del multiverso y de todo esto que ya todo el mundo anda queriendo saber más, pues todo viene de aquí. O sea, les digo, no estamos descubriendo el hilo negro, esto ya existía desde antes. Comentando, como tú dices, es importante que la gente, bueno, pueda comprenderlo, ¿no? Entonces, como tú dices, el tiempo no es lineal, o sea, no es pasado, presente, futuro, todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, cuando tú bajas información, ¿por qué se cambia tu realidad? ¿Por qué hay esta dispensación kármica? Porque tú al ser consciente o el simplemente abrirte a recibir la información, se está disolviendo eso, es como si fuéramos a borrar, entonces todo se está configurando, tanto en todas tus realidades, llamémosle pasado, presente, futura, vida paralela, lo que tú quieras, ¿ok? Entonces todo se empieza a mover. Por eso es que ves los cambios y ves las transformaciones en este tipo de terapias, por ejemplo, ¿no? Que es esta de registros akáshicos. Y por eso quise como especificar, como tú lo dijiste, es distinto una canalización a una percepción. Claro. Yo percibo, ¿ok? La canalización es limpia.
y el percibir es yo incluso conecto mucho con esta parte empática, que es distinta. ¿Ok? Y yo Entonces, creo que es importante sí, volver a recalcar si de veras quieres usar o darte el espacio para presenciar o vivir la experiencia de un tipo de canalización bajo el nombre que ustedes quieran, pues como siempre les decimos aquí en Todo Menos X, nada más háganlo con alguien de confianza, alguien profesional, no de estos charlatanes que prenden una vela y le hacen un gataca, porque la verdad es de que ya desde el show a mí ya me da como mala estima porque las personas que realmente tienen habilidades psíquicas se ven igual que tú y que yo, Ming Pao, o como Jime, o como claro, cualquiera. No andan por la vida haciéndote, ay, permíteme, estoy levitando, oh, man, no, o sea, no andan por la vida ni cantando, ni recitando mantras, ni diciéndote, te veo, tu aura negra, qué barbaridad, porque estás... No, esas son mamadas, perdón. Entonces, con ese tipo de gente, aguas, yo con esas las oigo y yo salgo corriendo exactamente para el otro lado. Entonces, a mí me gusta que sí tengamos la mente abierta, porque eso es algo ¿qué a es lo lo padre? Que, por ejemplo, a mí que me encanta, ¿no? Y que yo me enfoqué más en esta parte de la parte alternativa. Siempre es importante, primero, trabajarlo en ti, ¿no? Ver que te funciona, que los resultados, siempre hacer certificaciones, porque de todas estas herramientas hay certificaciones internacionales. Entonces, también ver de dónde estás tomando, llámese cursos, diplomados, lo que tú quieras, ¿no? Todas estas herramientas que te estoy compartiendo, que son con las que yo trabajo, hay certificaciones donde se han visto resultados, donde, como tú dices, no es nada más como el milagro, ¿sabes? O sea, está un poco como malinterpretado esta parte de magia del milagro, pero también es un proceso donde requieres de mucha disciplina, mucho compromiso con tu paciente, mucho compromiso de lo que le estás compartiendo, de la parte en la que estamos trabajando, porque estás trabajando con su vida, con sus emociones, con su, o sea, ¿sabes? Entonces es bien importante tener este compromiso tanto como facilitadores, sanadores, y quien tú, y del otro lado también, ¿no? Esta parte del paciente, si quiero ver los cambios, bueno, pues comprometerme con abrirme también a recibir la información o comprometerme a, sí voy a creer en este tipo de sesiones, porque si no, entonces hay muchísimas herramientas y no pasa nada, ¿no? Claro. Pero entonces me doy el permiso de poder sanar también a través de a lo mejor cosas distintas y cosas diferentes. Sí, como decimos siempre aquí en Todo Menos X, Jimena y yo nada más, con atención, por favor, con conciencia, ¿verdad, mi Jime? Que nada más no se vayan con lo Sí, primero que pasa. es que la verdad últimamente ves que todo el mundo lo hace, o sea, que tu amiga de la primaria ahora ya lo hace, o sea, yo veo que ya todo mundo que te ofrece hacerte barras access, que todo el mundo te ofrece teta healing, todo el mundo está ahí como, oye, yo lo doy. Y realmente yo digo, ¿en quién puedes confiar? O sea, porque realmente les vas a dar acceso a tu información, pues más privada, más eh, pues más íntima, ¿no? Y yo sí siento que tiene que ser alguien muy profesional, pero ¿cómo sabes con quién sí y con quién no? O sea, alguien que no tiene idea, ¿cómo sabe? O sea, ¿les pides como su certificación o cómo sabes? Mira, mucho de lo que yo he observado es la parte de la recomendación, yo creo que siempre es la parte muy importante, ¿no? Cuando, digo, porque podemos hacer muchísimas publicaciones y ponernos como los influencers, ¿no? Hay de influencers e influencers, entonces al final todos Exacto, somos influencers, tengas un seguidor o 20,000 millones, ¿sabes? totalmente. Al final, ¿de qué manera estás influenciando y hacerlo desde esa responsabilidad? Por otro lado, como yo siempre les digo, te vas a sincronizar con el sanador, psicólogo, doctor, lo que tú quieras, que esté listo para ti, a tu nivel. No hay uno que sea mejor que el otro. Simplemente va a ser esta parte en la que te vas a espejear incluso con el tipo de sanador con el que vas a llegar. Claro. ¿Ok? Entonces, porque al final no hay nada fuera de ti. Y si No, eso ya nos vamos un poquito más profundo, que podemos entender un poquito más como en la parte metafísica y todo esto, que en realidad todos somos espejos, entonces no te vas a sincronizar con el que para ese vas a estar listo para sanar. O para resolver, o para ver algo así como tu psicólogo, tu psiquiatra, lo que sea. Te vas a sincronizar con la misma vibración de lo que tú ya estás listo
para Claro, porque como decimos acá en psicología, tú no puedes llevar a nadie a donde tú no has llegado. Entonces, por eso te llegan los pacientes que necesitas, porque esos pacientes que te empiezan a llegar a mis alumnas que las entrenamos para la maestría en psicoterapia de pareja, me dicen, Cris, es que no puede ser que mi paciente esté llegando justo con el mismo tema. Y yo, no, sí es posible. No solo es posible, es a propósito, chaparrita. Justo por eso te llegó ese paciente, para que en este efecto espejo tú puedas ayudar a ese paciente mientras te ayudas a ti. Y ahí es otra de las comprobaciones y confirmaciones de que no estamos separados. Nada de que tú estés allá y yo estoy acá y ni tú ni yo tenemos nada que ver. Estamos entretejidos todo el tiempo con todo el mundo, pero hay creencias que nos han pues metido a creer, ¿no? Que han corrompido este elemento esencial del que todos provenimos, que no tiene nada que ver con ninguna religión, ojo, esto no tiene nada que ver con religión, esto es sencillamente entender más allá de un cuerpo físico, más allá de un plano físico, más allá de las cosas así como las entendemos, sólidas, ¿no? Porque luego esa es la otra. Ay, pues aquí la mesa está dura, tac, 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 pues está dura porque esa es la percepción y en la dimensión en la que la podemos comprender y bajo la que la podemos observar. Pero la realidad es de que si las partículas vibraran a una velocidad distinta, la vibración permitiría que inclusive la pudiéramos atravesar. Entonces, de veras, todo tiene un origen científico. Si ustedes se ponen a leer sobre metafísica y ustedes leen un poquito Entonces más ya más como a la parte esta de la física cuántica, ¿no? la Que física, hay muchas personas en la parte de la física cuántica en donde te explican justamente esta parte que hablaba de la sincronía. Entonces no hay nada afuera, realmente te estás sincronizando con la información que tú tienes y es lo que se va a reflejar en tu pantalla, lo que se va a reflejar afuera. Ajá. claro. Entonces, pero si la pareja, pero si las amistades, pero es que mi mamá, pues, entonces, ¿qué te está reflejando a ti? Porque Claro. simplemente es sincronía. Sí, ese es el fenómeno de la sincronicidad y cuando las cosas se alinean, como decimos casualmente, se te alinean los astros, pues tampoco es tan mentira, sí se te alinea todo para que tú tengas una experiencia física que te lleve a analizarte más, a conocerte más, a que comprendas, como decía el buen Jung, que a través de tu interacción con los demás, conoces más de ti mismo, conoces más partes de ti a través de estarte pues conectando con otros seres humanos, otras experiencias, porque te vas conociendo otras partes tuyas. Entonces, esto es Ahorita que hablabas interesantísimo. justamente de esto, Material como para echar para arriba, pero a ver, Pau, tú dinos, ¿a qué más le quieres, de qué más nos quieres comentar un poquitín más? O tú, Jimé, ¿de qué? ahorita que hablabas esta parte de la sincronía y toda esta parte como comprobable, hay una técnica con la que trabajo que no te la había comentado, que es numerología. La Ah, numerología es una herramienta de autoconocimiento maravillosa, porque a través de los números son números, ¿no? Para quien es un poquito más mental y a lo mejor no creen en esta parte, pero de ángeles, pero de canalizaciones, pero de, ¿sabes? Del más allá. Ok, vamos a trabajarlo con números. Entonces, los números literal nos van a reflejar tu personalidad, lo que vienes a trabajar, qué trae el tema de tu alma, el tema kármico, el tema de tu misión, el tema de tu parte de regalo o don, que así le podrán llamar, que es realmente esta parte en la que tú vienes a compartirte a través de los demás para que puedas lograr esta misión de vida. Entonces, hay quien le gusta mucho esta parte de la numerología y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Ya trabajando con números a través de tu nombre, a través de fechas, entonces te das cuenta que en realidad hasta todas las herramientas van de la mano una con otra, porque también la numerología nos habla de ancestros, por qué venimos jalando patrones, lealtades, alianzas, información de que se va repitiendo, ya se me sé enfermedades, pero todos son viudas, pero todos abogados, pero todos con cierta enfermedad, lo que sea, ¿sabes? Entonces, vamos viendo y analizando qué es lo que sucede y cómo romper el patrón. O, por ejemplo, la más simple, que es la primera parte de la numerología con tu fecha de nacimiento, nos da mucha guía, una para conocerte y otra para saber qué vas a hacer ese año. Cuando tú te alineas a ese número, a lo que requieres hacer, no es que tengas buena suerte, es que estás alineado. Es que estás haciendo lo que tienes que hacer ese año y dejar de tocar puertas donde no y perder el tiempo y donde dices, ok, si la numerología me está diciendo que me enfoque en esto porque este año vengo a trabajar la responsabilidad, o vengo a trabajar la sanación, o vengo a trabajar el amor, o lo que sea,
me alineo a eso y entonces todo te empieza a fluir. Y es realmente tener, la suerte, yo siempre digo, es tener más bien las antenas bien paradas para poder escuchar, recibir la información y poder hacer lo que venimos a hacer en Claro. ese tiempo, espacio, año, lo que sea. El famosísimo date cuenta, carajo, ahí está. Nada más Ujú. abre los Amiga, ojos date y velo. cuenta. Y comprendes mucho al otro también, porque entonces te quitas la idea de que porque al otro le fue bien y entonces él hizo esto y tú tienes que hacer lo mismo. No, porque tu numerología es distinta, porque tu signo es distinto, porque tu información es totalmente diferente al de al lado. Claro. Entonces tú trabajas en ti y puedes incluso entender y comprender que el otro por alguna razón reacciona así, por alguna razón está haciendo las cosas diferente y sueltas mucho el juicio, que el juicio se para. Uy, sí, totalmente. Por supuesto, ese es uno de los venenos de este siglo, ¿eh? El juicio. Siempre estamos criticando al de enfrente, creyendo que nosotros lo hacemos mejor, el que tú no sabes cómo hacerlo porque yo sí soy el chingonométrico de la paradera y yo sí sé que es por aquí, por acá y tú estás en la tarada. Ese juicio, efectivamente, como dice Paola, nos separa de nuestra verdadera esencia para empezar y nos separa del otro ser humano. Y cuando estamos separados de los otros seres humanos, pues no podemos vivir una experiencia tan, ¿cómo se dice? Pues no quería usar la palabra holística, pero una tan complementada, ¿no? En este mundo, porque si tú continuamente te segregas de los diferentes grupos por un juicio, pues entonces te quedas como muy aisladito. Pero a ver, mi Jimé, tú dinos, ¿qué más, qué le quieres preguntar a Pau? Oigan, pues hablando todo esto que estábamos hablando de lealtades y de lo que traes de otras, de otras generaciones pasadas, de todo tu linaje, yo de hecho hice una constelación familiar y realmente ahí sí les puedo decir que fue como magia, o sea, es impresionante cómo se mueve la energía ahí, o sea, cómo de verdad casi casi que los presentes abandonan el cuerpo y son puras almas y pura energía compartiéndose y sanando. Se me hizo de las cosas más mágicas que yo he vivido. Y a mí, por ejemplo, me ayudó mucho con un aborto que yo tuve y un bebé que perdí y que yo ni siquiera sabía que iba a trabajar eso. O sea, yo iba según yo a trabajar un galán y no sé qué, Y mira lo y que salió. salió el bebé que yo perdí, y fue como, o sea, me decía el constelador: "Es que aquí hay alguien muerto que tú tienes que trabajar", y yo decía: "No se me ha muerto nadie". Y me decía: "No, sí hay alguien", o sea, y la persona que estaba haciendo de mí veía el piso y decía: "Es que hay", y cuando dije: "¿Será mi bebé?". Y dije: "Bueno, perdí un bebé, pero tenía muy poquito yo de embarazada, o sea, realmente no, pues no, o sea, sí fue feo, pero no siento que yo lo traiga cargando, no, lo traía mega Amigos. cargando". Y sale y pasa el bebé y el bebé te dice que tú ya, que él vivió pues su ciclo de vida y que él no estaba listo para venir a este mundo y bueno, es una lloradera y una, pero sí creo que lo sané, o sea, y que nunca, a lo mejor lo iba a traer cargando y no iba ni saber qué es lo que traía yo. Y sabes Y que, fue, mi se me hizo mágico, total. que cuando haces ese tipo de experiencias, como decía Paola, de este tipo de sanaciones, luego nuestra mente que está tan radicalizada y tan cerrada, no se da cuenta de a cuántos niveles de capitas de la cebolla o cuántos niveles de profundidad accesa esa sanación. Porque tú, para empezar a llegar, ahora sí que como el borras, a mí me dijeron que viniera y ya llegué, y ahí te aventaste y te Exacto. fuiste como gorda en tobogán y te sacaron los trapitos al sol y tú, órale, yo no venía lista para esto, ¿no? Que qué maravilla que Sí, es una experiencia tan fascinante y que te permitió, por eso el inconsciente es brillante, es maravilloso, porque te pone justo lo que necesitas, no lo que tú quieres, como decía Paula al principio. No vas a ver el cambio a donde tú te lo imaginas, ¿no? A través de esto ya llegó el amor de mi vida, no, pero sí salen estas cosas que tu inconsciente necesita que tú veas para que lo puedas trabajar, lo puedas manejar, lo puedas sanar, lo puedas acomodar o lo puedas dejar literalmente atrás para que tú puedas seguir adelante. Y eso luego la gente no capta el nivel de profundidad y de impacto que tiene en tus vidas. Y si tú no fueras una persona consciente y no te hubieras dado cuenta de todo lo que pasó después, hubieras dicho, pinches constelaciones, pues ahí nada más me hicieron chillar y ya no supe qué pasó, ¿no?
¿no? Y eso que dices es súper importante porque normalmente, híjole, yo creo que te me diría hasta un 95% de donde tú crees que ese es el problema, de lo que tú crees que es el tema que vas a trabajar, no es. Ajá. Exacto. Eso es lo que te está mostrando. Sí. Ujú. Lo que vienes a resolver, pero de, como decías, ¿no? De, por ejemplo, una constelación, pero de tus ancestros, de que están todos pero mal acomodados, pero nadie está tomando su lugar, que hay almas que a lo mejor no han sido reconocidas, que requieren ser reconocidas. Y entonces tú piensas, por darte un ejemplo, que todas las parejas que llegan no te reconocen y se van, y entonces hay heridas, obviamente, heridas, pero de abandono, pero la herida de la ausencia, pero la herida de bla, 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 el no sentirme visto y lo que tú quieras. ¿Y qué sucede en tu linaje? Hay alguien que no ha sido reconocido, que tu alma eligió venir a decir, hey, ancestros, aquí sí me van a reconocer. Yo por todos ustedes vengo a mostrarles lo que es el reconocimiento. Pero para llegar a ese punto requerimos de ir a ver qué hay atrás. ¿Quién no fue reconocido? Pueden ser, como tú lo dijiste, abortos, pueden ser niños no reconocidos, niños perdidos, Hay pueden pleitos por herencias, muertes, por asesinatos. herencias, y bueno, una cantidad de información que cada historia familiar tiene. Entonces, es bien importante trabajar tus linajes, que yo la verdad siempre lo recomiendo muchísimo. Yo no hago constelaciones, pero sí he ido a constelaciones y hay muchos tipos de constelaciones además, ¿no? Entonces, se mueven las cosas de manera muy impresionante, pero siempre es importante acompañarlo con otro tipo de terapia. ¿Por qué? Porque requieres hacer consciente la información. Ajá. Claro que hay un movimiento energético, pero el tú saber que hubo este tipo de información en tus linajes, es importante también poderla disolver, sanar y digerir de alguna manera, poderla platicar, poderla compartir, poder que alguien siempre te esté guiando. Llámese tu psicólogo, llámese tu guía espiritual, llámese alguien que siempre requerimos como seres humanos es estar contenidos de alguna manera. Uh-huh. Entonces es importante que llevar esta guía de la manera que tú elijas, que sea más ligera para ti, pero la parte de las constelaciones, la parte de trabajo con linajes es súper, súper importante. Yo lo trabajo de otra manera, con biodecodificación, pero la constelación es maravillosa. Son maravillosos. Pero también es bien importante, y yo creo que es importante mencionarlo, ya llegando aquí al final de este episodio en Todo Menos X, que todo tipo de técnica te va a funcionar siempre y cuando estés abierta, receptiva y con voluntad de querer hacer un cambio en tu vida. Es muy importante, y yo lo digo ahora sí que desde la ciencia y mis especialidades en psicología, más todas las otras alternativas que tengo ahí de extra, sí es bien importante que entiendas que solita no lo vas a lograr. O sea, todos necesitamos ayuda. Los psicólogos, a ver, ojo, los psicólogos no son terapeutas, pero los que nos dedicamos a dar psicoterapia, también vamos a terapia. El psiquiatra probablemente también tiene psiquiatra, o por lo menos debería de tener. Y los que nos dedicamos a ver pacientes, en estricta teoría, supervisamos también los casos ahí de vez en cuando para no estarla cagando. Entonces es bien importante que tampoco te creas Juan Camaney y que digas, yo ya como constelé, ya acomodé y yo ya acomodé todo en esta vida y ya estoy, porque pues entonces ahí otra vez ya te ganó y te rebasó por la derecha tu propio ego, tu propio orgullo, tu propia soberbia, y es bien importante que permitas esta ayuda, esta guía, que alguien te contenga, como decía Paola, alguien que te pueda acompañar a lo largo de tu proceso. Tú eliges quién, si quieres que sea el padre, si es el rabino, si es tu guía espiritual, que es la persona que te canaliza con tus muertitos del más allá, si es tu psicoterapeuta o el brother con el que platicas de este tipo de temas, ok, nada más hazlo bien, hazlo acompañado, estate consciente de que la chamba es ahora sí que perpetua, no porque la hagas hoy y acabaste, porque somos Es un seres, trabajo de todos los días. exacto, y somos seres vivos, entonces continuamente hay cambios, entonces hay que acomodarnos al cambio, pues tú también estás moviendo cosas por adentro, entonces ahora hay que trabajarle también por acá. Yo Entonces, siempre les digo, es nuestra responsabilidad actualizarnos. Y actualizarnos requiere de estarnos reseteando, abrirnos al cambio, a la transformación. Dentro de la actualización es que voy a borrar que ya no me funciona. exacto. ¿No?
Y así es igual en terapia, así es igual con cualquiera de estas terapias alternativas o técnicas que pueden complementar un proceso bien guiado. Porque a mí lo que no me gusta es cuando llegan mis pacientes y me dicen, hagamos de cuenta el caso de Jimena, hola, pues es que vengo porque algo me pasó después de que constelé hace un año, no sé, o sea, no sé ni qué me pasa, pero desde entonces ubico que tengo ansiedad. Y es que no puedes echarte una constelación tú sola y decir, uy, ahí me voy y ya no tuviste contención, porque además no solamente te das cuenta de lo que pasó en la constelación durante la constelación o probablemente durante ¿cómo se llama? El contacto con los registros akáshicos o durante una comunicación o una guía de psíquica de otro tipo, muchas veces también hay amnesia psíquica y entonces estas cosas se te van revelando con el paso de los días o de las semanas y de pronto pues se te descompone alguna otra, ¿no? Entonces es importante que estas técnicas se utilicen como complemento a un proceso personal del tipo que cada quien elija, que no lo dejes al abandono, porque entonces pues efectivamente no sirve, porque pues si no, ¿cómo le haces para seguirlo viendo o actualizando, ¿no? Entonces, pues no sé, chicas, ¿quién más me quieren compartir o cómo quieren cerrar este capítulo de hoy? Las escucho. Como tú decías, o sea, yo creo que hacer consciente esta parte de que llámese terapia, sanación, como le querramos llamar, ¿no? Es parte que tenemos como ahora sí que como humanos responsables y amor propio, es canasta básica. Llámese que tú vayas a terapia de psiquiatra, psicólogo, sanación, alguien que te contenga. Yo creo que es bien importante, sobre todo hoy en día, con todos los cambios que está habiendo a nivel mundial, el podernos contener responsables en nuestra vida y con nuestras familias, con nuestro entorno, en una sociedad, ¿no? Porque o sea, no es lo mismo un loco que 20 millones de locos. O sea, entonces, imagínate, el poder tener esta parte de conocimiento emocional, el autoconocimiento es básico, ¿no? Más allá, ya si quieres sanar o no, simplemente trabajar toda tu estima, trabajar tus emociones, el día a día, el sentirte bien, qué voy a hacer, meditar, yoga, lo que sea ligero para ti. Yo siempre les digo, es ligera para ti tomar sesión, es ligero para ti ir a hacer ejercicio, mover el cuerpo, o sea, estar conscientes. Yo creo que la invitación aquí es abrirnos a la parte de la conciencia sin como está choteado un poquito en redes sociales, sino realmente es abrirnos al despertar qué hay en mí, al poder reconocer mis emociones, a poder reconocer estos sentimientos, tener esta claridad de qué, hacia dónde voy, qué quiero, qué estoy haciendo para lograrlo, esta parte de autoestima, ¿sabes? Tener esta guía interna y obviamente, bueno, pues tener esta contención con la persona que tú elijas, ¿no? Entonces yo creo que esa invitación a conectarnos con la conciencia más en estos tiempos de caos. Claro. De caos maravilloso porque nos ayuda a transformarnos también. Sí, la transformación es palabra clave y como siempre decimos aquí en Todo Menos X, todo se vale pero con conciencia, o sea, hazlo dándote cuenta de qué quieres hacer y qué pretendes lograr, ¿no, mi Jimé? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que es muy importante a través de estas herramientas muchas veces nos muestran como el big picture, o sea, a veces estamos tan fijados como en un problema que tenemos en el momento o una emoción y lo vemos tan grande, lo vemos tan imposible de superar, que cuando ya te atreves a ver el panorama completo y te dejas como, te rindes ante esto y ves el panorama completo, te das cuenta que tu problema a lo mejor ni era tan grave, o sea, que hay otras cosas ahí y se va equilibrando, ¿no? Entonces, creo que sí, que es muy importante darse la oportunidad, darse el permiso y explorar a lo mejor a ver qué te funciona, qué te gusta a ti, por dónde, como tú dices, qué es cómodo para ti y pues saber que esto es un trabajo de vida, o sea, que esto es un trabajo para siempre y que es a una disciplina que al final las recompensas son muy grandes para ti mismo. Que aquí tampoco hay productos milagros, les quiero recordar. No hay producto milagro, no hay terapia milagro, no hay así de, oh, de repente llegué y me dieron, vi mis registros akáshicos o me leyeron mis registros akáshicos y ¡tarán! ¿No? Así el hilo negro y ya compuse mi vida entera.
no crean en estas babosadas, porque de veras que, como decía Paola, las redes sociales están tan contaminadas ya que falsos gurús, acosadores sexuales, que lo único que pretenden es ahí andarte metiendo mano. O sea, de veras tengan mucha precaución, tengan mucho cuidado y no caigan en estas falsas, vendimias de que yo con 2 sesiones de tapping te curo a tus seres, a tus antepasados y a tu linaje entero, porque para que tú vivas tu vida en felicidad absoluta. Como decíamos al principio, aquí en Todo Menos X, hay luz y hay sombra dentro de ti y fuera de ti. Si tú la rechazas, continuamente el mundo exterior te la va a estar reforzando y enseñándotela en la carota hasta que aprendas. Si tú la integras, si tú la haces, la vives como parte de ti, te vuelves un ser humano A, más completo, B, más consciente, y no sé cuál vaya primero, pero yo creo que la conciencia, y por lo tanto te vuelves también más empático ante los demás, a que ver que la falla del otro, pues así como has fallado tú, este pobre ser humano también se atoró con algo, ¿no? Entonces abran los ojos, como que es esta sensación de quitarte la venda de los ojos y querer echarte el clavado, pero para adentro, no para el show off de miren, me estoy aquí en mis barras de Access con Paola Guzmán, que por cierto, ahorita nos dejas tus redes sociales para que te puedan seguir, pero no se trata de mostrárselo al mundo, se trata de que tú hagas esta chamba contigo. Y les repito y les reitero y siempre se los voy a decir, porque ya me conocen aquí su doc de confianza siempre les va a decir la neta. No caigan en esta falacia de que todo siempre está allá afuera y mientras más followers y mientras más likes y mientras más feliz voy a ser, porque eso lo único que genera es mucho más vacío. Así que si tú te sientes vacío, algo no te está saliendo bien. Y si tú crees que ese vacío lo va como se dice, a tapar el que tengas más followers en Instagram o que pongas más posts falsos, o el que hables con este lenguaje que está de moda, como decíamos también hace rato, de la falsa toxicidad o la el espiritualismo, ¿no? esta positividad Estúpida. estúpida de mierda, iba a decir, que no es eres humano, te vas a enojar y te vas a estar alegre. Te murió tu hijo porque era algo que tú tenías que aprender. Güey, chinga tu madre, si se me acaba de morir un hijo, no me vengas a decir qué crees tú que era para lo que yo tenía que decir. Esa falsa positividad yo la detesto. Entonces... No, requieres llorar, gritarlo, enojarte. Eres humano, se vale. Tal vez lo entiendas más adelante. Claro, sí, veniste a aprender eso, lo que quieras. Pero en el momento, estás enojado. Estás enojado, estás tristísimo, te duele hasta el tuétano de adentro del huesito, todo te duele y entonces, por favor, tengan un poquito más de conciencia, lean, porque de veras como que se ha perdido hasta la costumbre de leer, pero lean, conozcan un poco más, revisen, googleen, pregúntense, cuestiónense y busquen lo que más les acerque a su propio sentimiento de paz, de tranquilidad y de equilibrio. Si lo pueden hacer a través de este tipo de herramientas, para eso tienen a alguien como Paola Guzmán, que la pueden encontrar. Dinos, ¿en dónde, por favor? Pues estoy tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, en YouTube. En todas me buscan como paola.guzman.a en Sana Tu Vida. Así me encuentro. Mil gracias por habernos acompañado. Jime Chula, tropical, besos de coco. Gracias, Paola, un gusto. Gracias, niña. Muchas gracias, mucho. Muchas gracias a ustedes por seguro que en una de esas te volvemos a compartir para hablar de otro tipo de cosas, mi Pau. Así que mil gracias por tu tiempo, gracias por tu expertise, gracias por compartir y no se olviden de seguirnos @Jimena Cardona y @doctora Cristian Regato, que ya me conocen, y por aquí nos vemos en otro episodio de Todo Menos X. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye. Bye, gracias. Bye.